Hola, muy buenos días. Estamos otra vez aquí en el escenario de Público y Privado, canal de Público y Privado, con este programa que ha causado pues ya una costumbre para todos los viernes y que bueno, hoy tiene un sabor muy especial porque tenemos un gran invitado que seguramente es un suspirante para el 2018, sin duda alguna. Carlito Zeta, tocayo, como siempre, un placer estar contigo. Gracias. Bueno, le damos la bienvenida al senador José Arnoldo Melgar. Sin duda un fuerte y serio suspirante para el 2018. Aspirante, Carlos, aspirante. Suspirante. Bueno, todos tenemos el legítimo derecho de aspirar, sobre todo cuando estamos con la intención de hacer las cosas bien. Muy bien. De eso vamos a platicar más al rato, senador. Yo creo que aquí lo interesante y la primera pregunta sería de Chiapas. ¿De qué parte de Chiapas eres? Tu edad, más o menos, conocer tu edad y algo de tu persona, senador. Gracias, Carlos. Pues guacalero de corazón, 50 años, nací en el 66, tostón. Ahora sí que ya vemos lo que nos hace falta, porque lo que ya recorrimos van a ser más años de los que ya vivimos, así que tenemos que sacar adelante. Y pues un apasionado de hacer las cosas bien, Carlos. Eso es un tema que para mí es fundamental. Yo he tenido la oportunidad, y la tuve, de aprender de mis padres a querer mi tierra, a querer con mucho cariño y con mucho compromiso y tratar de hacer siempre las cosas bien. He tenido también la fortuna de profesionalmente vivir en los dos mundos, hoy en el mundo de la política, pero también llevo 18 años trabajando en el sector empresarial, que me ha permitido también ver las cosas siempre con dos visiones diferentes y tratar de sacar lo mejor a todo. De tus pasiones, de deportes, la música, la lectura, ¿cuáles son? Me encanta correr, soy un gran corredor en el sentido de practicar el deporte, me gusta todo lo que es el deporte de cardio y particularmente correr. Últimamente no he podido correr porque se me rompieron los meniscos por excesos y yo ahora ando ahí en recuperación. Y mi tiempo que le puedo robar, ¿me entiendes? Que no, lo que más me gusta es leer. Me encanta leer novelas, me encanta leer de historia, me encanta leer de todo aprendo y con todo me entretengo y me divierto. Un libro favorito. Los Miserables. Ah, muy bien. ¿Autor? Sin lugar a dudas. ¿Autor? Pues el mismísimo Víctor Hugo. Víctor Hugo. Fíjate que ahorita que estabas platicando esto, tu radiografía administrativa, la tienes a nivel estatal y a nivel federal. Tengo entendido que arrancaste en el Banco de Comercio Exterior allá en la capital del país. Fuiste también secretario de Planeación aquí en el estado de Chiapas, aquí en la capital, Tuxtla Gutiérrez. Estuviste también en los últimos años, has estado en Televisión Azteca como secretario de Comité Editorial de Noticias, director general de Afore, director general de Proyecto 40 actualmente y obviamente presidente de Fundación Azteca Chiapas. Son varios cargos federales que has tenido. Y bueno, y platícanos de esto precisamente, de tu encomienda pública allá en la capital del país y aquí en Tuxtla Gutiérrez también. Gracias, Carlos. Pues bueno, yo empecé a trabajar, déjame decirte que yo soy abogado de profesión, luego me especialicé en el área de economías, en áreas financieras. Yo llego a México en el 85, nos recibieron con una buena zarandeada ahí con el terremoto del 85. Y a partir de ahí, al segundo semestre de la carrera, empiezo a trabajar de pasante en diferentes despachos de abogados. Y me empecé a especializar en el área de inversión extranjera y posteriormente en el área de comercio exterior. Y trabajando en los despachos es así como llego al Banco Nacional de Comercio Exterior. A mí me contratan para ser ejecutivo de cuenta en un área que ellos querían abrir en 1990, que se llamaba inversión extranjera, gerencia de promoción de inversiones extranjeras. Así es como yo llego ahí, con la experiencia que había tenido de trabajar y de haber trabajado todos estos años en el despacho de abogados. Y después de Bancomex, ahí tuve la oportunidad de ganarme una beca y me fui becado por el CONACYT y por Bancomex a estudiar en Inglaterra. Ahí terminé de estudiar mi maestría en economía y ya regreso a México a trabajar a la secretaría de entonces SECOFI, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. En esta secretaría yo me desempeñé, mi primer cargo fue ser director de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, lo cual para mí fue pues imagínate, ya tenía yo la experiencia como abogado, y luego la experiencia como promotor en la banca y ahora como regulador. Entonces ahí empiezo siguiendo esta misma línea de inversión extranjera y a partir de ahí es cuando yo recibo la invitación por el entonces gobernador Ruiz Ferro de venirme a trabajar a Chiapas en el 97. Y entonces me vengo de secretario de Planeación y de Desarrollo Social, que era el COPLADE quien llevaba la parte de desarrollo social. Nos tocó implementar en ese entonces el ramo 33, la descentralización de los recursos. Al año me regreso a la Ciudad de México, invitado por Herminio Blanco,
para hacerme cargo de la Comisión de Política Industrial. ¿Era el titular de la SECOFI? Era el titular de la SECOFI. Eso es en 1998. Entonces, cuando yo regreso, y a mí me toca crear la subsecretaría, la primera subsecretaría de la pequeña y mediana empresa. Esto fue a finales de la administración. Y bueno, pues como todo, ¿no? Todo lo que comienza acaba. Sí. Y en el año 2000, pues termina la administración del entonces presidente Zedillo, y en el 2001 recibo la invitación para irme a trabajar a Grupo Salinas, y en donde ya prácticamente pues estoy cumpliendo un poco más de 17 años. ¿Estás con Canal 40 todavía? Seguimos en el ahí, Canal ¿no? 40 como presidente del Consejo. Canal 40 ha tenido una reestructura reciente donde dejó de ser Proyecto 40 y se convirtió en ADN 40, que es Azteca, Deportes y Noticias, que sigue la misma línea de construir contenidos editoriales en el sentido de información, de reportaje periodístico, pero también le va a apostar a deportes, que no lo hacía antes con el énfasis que lo va a hacer ahorita. Entonces, pues esa es una transformación. Yo me quedo prácticamente ahora como presidente del Consejo y director, pero realmente las actividades ya están delegadas a un comité de diferentes personas, para que yo ya con esto ya me estoy metiendo y estoy de tiempo completo en Chiapas. Hay temas centrales que tú has tocado en la máxima tribuna del país. Que obviamente el tema productivo nos refiere directamente a Chiapas, en el tema de las zonas económicas, que es, dicen algunos, la última oportunidad de Chiapas para entrar al tema de la productividad y de la industrialización. Otros dicen que es la primera pieza de este ajedrez que se va a armar en este corredor regional industrial que se quiere hacer para tener contacto con otras fronteras. Tú que estás metido en el tema, ¿cuál es la visión que se planteó en el Senado para que Chiapas fuera parte de este concierto? Mira, Carlos, en el 2015, después del tema de Ayotzinapa, que empezó a revolucionar y generar realmente un tema de reconocer este contraste de los dos Méxicos, el México del sur y el México del norte, el centro y el norte del país, pone ahora sí que en claro que las diferencias sociales, la violencia social, estaba en cualquier segundo si no se generaban las condiciones de desarrollo económico para empezar, ¿sí?, a despresurizar la enorme pobreza y por ende la falta de empleo. Entonces ahí se plantean las zonas económicas especiales, y a partir de la Comisión de Productividad que yo presido, empujamos que fuera Puerto Chiapas una de ellas. ¿Por qué? Porque es la que reúne. No quiere decir que vaya a ser la única, podrán haber más, pero si nos dijeron va a haber una, y Chiapas tiene el gran tema pendiente de su desarrollo económico, yo dije que sea en el lugar en donde ya más posibilidades de inversión hay. Viabilidad, puerto, aeropuerto, ferrocarril, carretera. Ubicación geográfica. Todavía no, ya está. El ferrocarril funciona, no a la velocidad y con la funcionalidad que debiera. Hoy es el Chiapas-Mayap, es un ferrocarril que está requisado por el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, ellos lo operan, pero ya en las próximas semanas sale una convocatoria y esperemos que una empresa compre el ferrocarril para que mejore el servicio, y esto le ayude y nos ayude a nosotros a mejorar ese servicio ferroviario. Sí, senador, voy a volver a empezar. Mira, tú fuiste secretario de la Comisión Legislativa de Gobernación, fuiste secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la... Pero ocurrió algo después, que te nombraron presidente de la Comisión de Productividad del Senado de la República, después que ya estabas algún tiempo ya en el Senado. Ahí empieza una nueva responsabilidad de Luis Armando Melgar, y yo te quiero preguntar eso. ¿Qué es la Comisión de Productividad? ¿Con qué fin se realizó en el gobierno federal? Porque es del gobierno federal. Y bueno, en base a eso, pues ahí viene todo este formato que se llama zonas económicas del país, ¿no? Así es, Carlos. Mira, el fin de esta comisión era establecer con claridad un diagnóstico de qué es lo que sucede o qué es lo que tiene que suceder en el sureste mexicano para que exista un desarrollo que nos lleve a emparejarnos con el centro y el norte del país. No vamos a tener la cercanía del mercado americano, no la vamos a tener, pero tenemos otros mercados, nuestro vecino asiático, porque nos divide un océano. No hay que olvidar que China, Japón, los países asiáticos son grandes compradores, son grandes mercados para nosotros, sobre todo en el sector de alimentos. No hay que olvidar que Centroamérica es un mercado y una economía que crece, Guatemala particularmente, a casi el 6% anual, lo cual quiere decir que demanda productos, que demanda servicios, y que hay muchas cosas que nosotros podemos venderles a ellos. Entonces, con esta visión,
la Comisión de Productividad, su tema era primero hacer un diagnóstico y luego impulsar diferentes medidas a nivel de leyes federales que vayan encaminadas a fortalecer la economía del sureste y en particular de nuestro estado. Chiapas, en el plano del sureste, es un estado con un sinfín de oportunidades, como no las tiene Oaxaca, como no las tiene el sur de Veracruz, como no las tiene Tabasco, como no las tiene Campeche. El único estado que realmente ha construido una economía muy robusta a partir de un solo sector, que es el turismo, es Quintana Roo. Y sin dejar afuera Yucatán, que Yucatán sí es un estado muy robusto en términos industriales, comerciales. Pero Chiapas es la reserva de los recursos naturales de nuestro país y una de las más importantes de Latinoamérica y del mundo. Entonces, ¿cuál es el tema nuestro? Por eso, no puede haber economía sin sustentabilidad, ahora sí que ambiental. Por eso yo lo que hablo es que hay un concepto que se llama Chiapas productivo. Este Chiapas productivo tiene que ver con ingresos con sustentabilidad ambiental. Es decir, tenemos que cuidar nuestros recursos naturales, agua, selva, bosques, manglares, para que estos sean la base para desarrollar dos grandes actividades que históricamente una en particular nos ha dado de comer, que es el campo. Nada más que el campo le tenemos que agregar valor, se tiene que capitalizar el campo para que funcione. Y por otro lado el turismo, que es una actividad que le hemos venido haciendo por muchos años, pero la podemos llevar a un segundo y un tercer nivel para poder generar los empleos bien pagados que necesitamos. Sin duda, los temas que tú tocas son torales, son transversales hacia las políticas públicas, no tan solo de Chiapas, de gran parte del sureste, pero realmente a mí lo que me salta es este tema de qué tanto se ha visto o tanto se ha logrado concretar las buenas o los deseos de las políticas públicas en Chiapas en materia de campo, siendo honestos. Hemos tenido aquí a José Antonio Aguilar Bodegas, donde nos dice, esta es mi forma de verlo, pero en la realidad vemos todavía un campo desolado, vemos un campo vacío. En el turismo nos dicen que siguen viniendo muchos turistas a Chiapas, pero en la realidad vemos que todavía empresarios del turismo que se quejan. ¿Qué es lo que hace falta desde tu punto de vista? Porque no creo que estemos haciendo todo, ¿verdad? Mira, en el caso del campo hay que llevarlo al siguiente paso, al siguiente nivel. Estamos en un campo productivo, no un campo de subsistencia, no un campo politizado. Hay que poner la economía por delante y la política atrás. Porque si estás politizando el campo, que es lo que nos ha sucedido en Chiapas, el campo no es productivo cuando se politiza. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, hay que apostarle a los sectores que son rentables con mercado y que los hemos tenido históricamente acá y hemos dejado que se nos vayan entre las manos, como arena, el sector del cacao. Chiapas era, no vayamos más lejos. En tiempos de los aztecas, Chiapas era por el Soconusco conocido por su cacao. O sea, y aquí la producción del cacao llegó a ser muy importante en los años 40 y entró una plaga y hizo que el cacao fuera a la baja y de pronto prácticamente desapareció, siendo que es un producto que si le apostamos a la otra variedad, que es el cacao blanco, puede funcionar muy bien y es un buen ingreso para los campesinos, para los empresarios del campo, porque yo también me rehúso a llamarle a la gente campesina. Yo le digo, cuando me encuentro campesinos, les digo, ustedes no son campesinos, ustedes son empresarios del campo y lo que necesitan como buen empresario es capital, ¿sí? Asistencia técnica, tecnología y mercados. Eso es lo que necesitan. Entonces hay que pensar en esa lógica para reactivar el campo. Tenemos la historia del café. ¿Qué nos pasó, Carlos? No me voy a dejar mentir. ¿Qué nos pasó con el café? Se politizó. La roya no es el problema. Ese vino a ser ahora sí que la puntita. El problema del café es que empezó a perder mercado muchos años atrás porque no se capitalizó el sector y porque fuimos siendo menos productivos y más politizados. ¿Qué estás haciendo desde el Senado? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo en el Senado tengo, como legislador, de manera permanente estoy impulsando una agenda ambiental. Okay. Ese es por un lado. Y por otro lado, estoy impulsando todo lo que significa aquellos instrumentos que van a permitir que se incremente la productividad. Y con eso hay que entender qué es productividad. Productividad significa, en español sencillo, que la gente tenga un ingreso derivado de una actividad bien hecha en toda la cadena. Es decir, si tú te dedicas, por ejemplo, el banano es un buen ejemplo de lo que hacemos bien en Chiapas.
Los bananeros están bien organizados, capitalizados, tienen mercado, tienen tecnología y tienen toda su cadena bastante bien acomodada. ¿Y eso qué quiere decir? Que sembrar banano deja dinero, es un buen negocio y genera empleo, y la gente que trabaja en esto recibe un buen ingreso familiar. Nada más que, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el banano? Tener más hectáreas sembradas. Que el producto ya no lo tengamos que llevar a Puerto Quetzal, que ya no se lo tengamos que poner a las empresas transnacionales en camiones, sino que lo podamos nosotros vender y llevarlo al consumidor final. Sí, hay cosas que hay que arreglar, pero eso es productividad. Y eso es lo que estamos haciendo desde el Senado. ¿Cómo arreglamos los temas? Ayer, por ejemplo, a principios de la semana estuve en la sierra. La gente en la sierra me decía, señores, aquí tenemos aguacatejas, aquí tenemos hortalizas, aquí tenemos flores, pero ¿qué creen que tenemos también más que todo? ¿Qué? Coyotes. Entonces, el coyotaje nos da en la torre. El coyotaje nos pone a todos a trabajar para 2, 3 que vienen acá. Y entonces, ahí es donde no hay una buena integración de cadenas productivas. Conclusión, creo que tenemos el potencial necesario para desarrollar agronegocios, un campo productivo. Y por otro lado, tenemos todo lo que se necesita para desarrollar un sector turístico único. ¿Sí? Quintana Roo vive exclusivamente de su turismo playero. Nosotros tenemos todo en el estado para poder tener turismo de aventura, turismo de naturaleza, turismo arqueológico, turismo cultural. Pero ¿qué hay que hacer para que estos dos sectores, tanto el campo como el turismo, funcionen? Lo que tenemos que hacer es cuidar nuestros recursos naturales, que haya conciencia ambiental. Por eso yo te digo, por un lado empujo una agenda ambiental y por otro lado empujo la agenda de productividad, porque sin la ambiental no hay esto. No hay manera de que, acabándonos el cañón del sumidero, ya no van a venir turistas. Si hoy acabamos de tener un lamentable accidente que le costó la vida a un ser humano, ¿por qué? Por diferentes razones, pero el cañón del sumidero está sucio y maltratado. Entonces, nos vamos a los lagos de Montebello, también tenemos a uno de los lagos más importantes, contaminado por todas las descargas de los drenajes que no tienen planta de tratamientos de aguas. Si nos vamos a la Encrucijada, tenemos todo el manglar asolvado y todas las comunidades y todo ese intercostero que tenemos, que es una maravilla natural y productiva, porque ahí hay granja de camarón, ahí hay tilapia, o sea, se pueden desarrollar los dos sectores, uno acompañando al otro, no uno matando al otro. Claro. Los ríos de la costa. Los ríos de la costa, los ríos de todo el estado. Mira, nosotros tenemos dos de los ríos más importantes de todo el país, el Grijalva y el Usumacinta. Y estos ríos, si tú los ves, sirven de drenaje. ¿Por qué? Porque no hemos podido construir esta conciencia ni generar una orientación al gasto público a las cosas prioritarias. Sí, senador, con todo esto que estás platicando, este escenario que tú estás dando, entonces podemos decir aquí que la estrategia del 2018, que podría ser una reingeniería, una reorganización de estrategias, digamos, en el campo, en el medio ambiente, en la cuestión ecológica, algo que verdaderamente nos dé un salto al desarrollo de Chiapas, que pues tiene todo, y lo vemos y lo decimos y nos enorgullecemos de muchas cosas, pero a la vez no tenemos nada, no vemos que salgamos de esta debacle con toda esta productividad, al menos en el campo, con esta productividad turística. ¿Qué lo ve usted así? Que falta reorganizar, conllevar toda esta problemática a una situación inclusive con el gobierno federal. Claro que sí, Carlos. Yo estoy convencido que necesitamos un cambio de modelo. El modelo significa poner la economía por delante y la política atrás. Más administración, menos política. No podemos tener un campo politizado porque entonces no produce. Y los campesinos son campesinos y ya no son empresarios. Y lo que debemos de tener es un campo capitalizado con ingreso para los hogares chiapanecos. Entonces, ¿eso cómo se logra? Simplemente alineando las cosas hacia un Chiapas productivo. El Chiapas productivo lo que significa es invertirle, ¿sí?, a los sectores que generan empleo e ingresos bien pagados para las familias. Que ya no sea el gobierno, a través del asistencialismo, el que tenga que estar conteniendo en lo que le alcanza, porque hay mucho que no alcanza. Los programas de adultos mayores no le alcanzan para todos. El programa de las madres solteras es una buena iniciativa, pero no alcanza para todas.
Y así nos podemos ver y darnos cuenta que el dinero público no es suficiente. Hay que buscar invertir en el sector privado y que haya inversión pública en actores productivos. La zona económica especial es un intento por lograr eso. Pero ¿de qué va a depender el éxito de la zona económica especial de Puerto Chiapas? De que vengan inversionistas, de que vengan empresas grandes a generar esas inversiones con los mercados necesarios, que contraten a chiapanecas, que contraten a chiapanecos y que nos metan a un ciclo virtuoso de ingreso, no de andar pidiendo, sino andar ganando las cosas con nuestro trabajo. Yo le pregunté en Tapachula al senador Álvarez Griso que si los empresarios chapanecos, él consideraba, iban a insertarse en este modelo de zonas económicas de la mejor manera, que si estaban ya preparados para ser articuladores y facilitadores de este gran proyecto de zonas económicas. Se lo pregunto a usted. Mira, este es un concepto enfocado a darle facilidades para que las empresas, los empresarios, inviertan y generen valor. ¿Cómo valor? Sí, muy sencillo. Si suponiendo, y esto no excluye a los empresarios locales, a los empresarios nacionales, es incluyente. Todo aquel que quiera venir y aprovechar las ventajas de los incentivos fiscales, de un financiamiento preferente, de la mano de obra, que tenemos por supuesto una buena oferta de mano de obra, y todos aquellos elementos que tienen que acomodarse para que la empresa sea un éxito. Ahora, en Chiapas tenemos con qué hacerlo, nada más que hay que hacerlo bien. O sea, tú no puedes permitir inversiones empresariales a cambio o con costo ambiental. Tenemos un ejemplo, a ver, en Tuxtla Gutiérrez. Ustedes saben desde cuándo tenemos el tema que anda para arriba y para abajo de Proactiva, de que se hace bien las cosas o no las hace bien Proactiva. ¿Desde cuándo lo tenemos aquí en Tuxtla, Carlos? Desde el inicio de este No, desde la administración anterior. Proactiva es una concesión que se da hace más de 15 años, ¿sí? Sí, hace 10, más de 10 años, 2000, si no mal recuerdo, 2004, 2005, por ahí se da la concesión. Y ellos se comprometen, el 2005, y ellos se comprometen a hacer una serie de cosas. Y al día de hoy tenemos y se tienen elementos por parte de las áreas que pueden emitir un juicio sobre eso, un dictamen técnico, de que hay contaminación, de que hay daño ambiental. Yo lo que le pido Proactiva, para que no se politice, es que simple y sencillamente, en un plazo determinado, hagan una rendición de cuentas. Claro. Te lo hemos pedido aquí, hemos invitado a la gente Proactiva y hicimos un programa apenas de Proactiva. Invitamos a la gente que viniera y nos explicara qué es lo que está haciendo. Y a la fecha no han venido. No han venido, pero los seguiremos invitando. A ver, vamos a subirle de volumen a este asunto. ¿Por qué quieres ser gobernador de Chiapas? Mira, así como ser senador es un privilegio, representar a tu estado, buscar y tener la legítima aspiración de ser gobernador de tu estado es un compromiso, es una responsabilidad. Y que no se nos olvide que aquí no buscas ser para ser, porque eso pues cualquiera, buscas ser para hacer. Entonces la pregunta aquí, ¿cuáles son las ideas? Porque este es un tema de personas con ideas, es un tema de grupos, es un tema de trabajo, es un tema de resultados. Por eso yo te digo, para mí la esencia, y en esto radico mi idea y mi legítima aspiración, consiste en cuál es mi idea para desarrollar las cosas. Yo soy una gente que creo en la economía, yo soy una gente que creo que la economía sin corrupción, sin impunidad, bien orientada al trabajo, bien planeada, genera ingresos honestos para las familias chiapanecas. Y si ahí me preguntas qué es lo que nos ha faltado en Chiapas, es que todas las familias, tú decías ahorita, Carlos, ¿por qué teniendo tanta riqueza estamos tan pobres? Porque esa es la realidad. Chiapas es el estado, si no es de los 2 estados más pobres de toda la República Mexicana. Y estamos en el sureste, que es lo más desfasado de todo el país. Teniendo el potencial que tenemos, lo que nos ha faltado, para mi gusto, es hacer menos política y más administración, más un sentido empresarial, un sentido de resultados prácticos, ¿sí? Y esto es lo que da a la gente el ingreso que necesitan para que todo el mundo empiece a tener ¿con qué? Una vida digna, con ingreso, con empleo. A ver, el principal reclamo que yo me encuentro en cada rincón que recorro en Chiapas es que la gente no tiene empleo, que invirtieron una cantidad enorme con un gran esfuerzo los padres para darle educación a sus hijos,
desde el kinder, pasando por primaria, secundaria, escuela técnica o universidad. Y sale el muchacho o sale su hija, la hija, y no encuentra trabajo. Y pasan los meses y no encuentra trabajo. ¿Saben qué se convierte esto? En una gran frustración social. Y si lo encuentran, apenas si para sobrevivir. Entonces cuando dices, oye, Chiapas tiene el ingreso más bajo de todo el país por personas, es terrible. ¿Cómo lo vamos a revertir esto? Apostándole a lo que tenemos. Si fuéramos otro estado que no tuviera los recursos naturales que tenemos, como decíamos ahorita los Carlos, aquí viene mucho turismo. A ver, ¿y cómo estamos? Si pudiéramos mejorar, si pudiéramos tener nuestra carretera, San Cristóbal Palenque o Palenque San Cristóbal, esto le cambiaría el rostro a Chiapas. Si pudiéramos tener mejores mejor infraestructura, esto nos ayudaría muchísimo. Fíjate que ahorita bueno, ya preguntó aquí mi tocayo sobre la gobernatura. Estamos en un escenario, en una nueva vida nacional, el despertar del pueblo mexicano, las cosas están cambiando a una dimensión extraordinaria y pareciera ser que vamos rumbo al 2018 donde se ve más el ser humano, el ente político, que las siglas de un partido. ¿Cuál sería tu opinión acá? Yo estoy convencido de que lo importante son las personas. O sea, para mí de la A a la Z, lo que existe en la responsabilidad, en el cumplimiento, en el compromiso, es la persona, porque los partidos políticos hay de todo, hay buenos y hay malos. Y si tú te vas a comprometer con la gente, tienes que partir de la base de que la gente, y porque ya no cree, porque le han mentido, porque le han fallado, porque le han hecho promesas con sesgo político y no se las han cumplido. Entonces, si tú quieres lograr cosas diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Y si está demostrado que los partidos políticos todos están viviendo una crisis de falta de legitimidad, de credibilidad, lo que hay que hacer es buscar que la gente te vea a ti como persona, y eso es lo que hace Melgar. Melgar camina al Estado como Melgar, buscando en qué ayudar, qué gestiones hacer, escuchar los problemas, atender los problemas en lo que te toca y te corresponde. Y esa es la respuesta. La respuesta es, somos las personas las que hacemos y cambiamos las cosas. Eso no excluye a los partidos, pero nada más que las personas van por delante. Sí, yo te pregunto eso porque pues salió por ahí el empresario Alfonso Romo y algunos otros empresarios y ya te estaban abriendo una puerta para Morena. Salió ahí el nombramiento de Esteban Moctezuma, coordinador social de López Obrador, y te estaban abriendo otra puerta para Morena. Bueno, pues, ¿cuántas puertas se van a abrir para Morena o qué pasó? Pues mira, Carlos, esto es muy sencillo. Yo te lo diría de una manera sin especular y sin nada. Hay que seguir caminando, hay que seguir respondiéndole a la gente, cumpliéndole a la gente, construyendo una marca de responsabilidad, una marca honesta, una marca de cumplimiento como es la marca Melgar. Y yo estoy comprometido con Chiapas de dar resultados. Ya iremos viendo en el camino qué nos toca, pero hoy lo importante y lo relevante es, insisto, menos política y más resultados y administración. Vamos a adelantar el tiempo. ¿Con quién te ves contendiendo en el 2018? La realidad no tengo una respuesta a eso. Yo te insisto, para el 18 falta todavía mucho tiempo. Ahí estamos hoy cerrando el primer trimestre del 2017. Lo que hoy toca es convencer a la gente con resultados, Carlos. O sea, por eso te digo, ya no estemos pensando en tanta política, sino estemos pensando en que si tú tienes una marca robusta, un nombre robusto, respetable, ¿sí?, legitimado con la gente, eso te va a dar a ti la oportunidad, ¿sí?, de estar en el ánimo de la gente y por ende poder concretar un proyecto en su momento. Hay un tema, ahorita que estás tocando eso, hay un tema, y yo coincido, ¿no? Inclusive lo hemos comentado aquí con otros suspirantes o aspirantes. Yo siempre dije que era aspirante. Y cuando se le hace la pregunta de la gobernatura, de la proximidad pues ellos dicen, no, ahorita estoy trabajando, quiero seguir. O sea, es obvio este tipo de respuesta. Pero como que nos apresuramos, ¿no? Como que aquí en nuestro medio, sobre todo en Chiapas, nos apresuramos con este fenómeno electoral y no es la primera vez que se hace, se han hecho en muchos sexenios. Pero hay una pregunta que te quiero hacer, mi senador. Dentro de esta nueva era,
pareciera ser que también los mexicanos estamos entrando a una profundidad de conciencia nacional y probablemente de conciencia estatal, que es la transparencia pública. Ha tenido una significación muy grande en los partidos políticos, en los políticos, en los organismos y en el pueblo mexicano. Al último, el pueblo mexicano. Pero si le damos la vuelta a ese mensaje que te estoy dando, yo creo que es primero el pueblo mexicano. Es el despertar del pueblo mexicano. El fenómeno de la corrupción. ¿Qué es para el senador Luis Armando Melgar esta sinergia que hay ahorita entre los mexicanos y un alto a la corrupción? Ya el mexicano ya está cansado de decir, señores, ya basta. ¿Cuál es tu pensamiento sobre este tema, senador? La corrupción es la peor enfermedad, es un cáncer. Y es un cáncer que en este caso, lamentablemente, no se acaba, se combate. Y se combate con cero tolerancia, se combate con impunidad. Ahora sí que cero impunidad, cero tolerancia a cualquier acción que te lleve encaminado a eso. Y yo creo que eso se logra con transparencia y rendición de cuentas, sin dejar ni un detalle afuera. A mí viven, como yo les digo a las gentes, por eso es de personas. Aquí el que quiere hablar de la corrupción no tiene que manejarlo como discurso, lo tiene que llevar con un alto sentido de honestidad y de transparencia. En su persona primera persona. Y si tú no tienes la forma de transparentarte como persona, tu punto de partida, pues ¿cómo vas a dar un mensaje de combate a la corrupción en lo que sigue? Entonces yo comencé a mí me decían, oiga, senador, ¿y usted? Yo presento mi declaración patrimonial, presento mi 3 de 3, porque estoy convencido de que por la transparencia hay que comenzar. Y aunque le aclaro a la gente y también me atacan por eso, les digo, señores, yo llevo 18 años trabajando en el sector privado, al mismo tiempo que llevo los últimos 4 años y medio con el enorme honor de ser senador de la República, dígase funcionario público. Mi patrimonio yo lo construyo de manera transparente y no tengo nada que ocultar. Yo sí les puedo decir que yo creo en el combate a la corrupción por la vía de los hechos, que creo en el combate a la corrupción por la vía de la cero tolerancia. Y creo que si todos ponemos nuestro granito de arena ahí, vamos a avanzar. Cuando yo ayer te hablaba del coyotaje, o te hablaba ahorita del coyotaje que me tocó vivir en la sierra, ahí en eso hay corrupción. ¿Por qué? Porque mucho de eso es solapado por las autoridades, porque no se le da el apoyo necesario a los empresarios, a los campesinos, para que tengan la información, para que comercialicen bien sus productos. Pero así como este ejemplo te puedo mencionar muchos más. Y así que esto es un cáncer que hay que combatir permanentemente, pero con cero tolerancia, Carlos. Sí, disculpa, digo, aprovechando el escenario de esta pregunta, porque pues tienes tus malquerientes, ¿no? Y sobre todo en redes sociales, que, por ejemplo, lo de, ahorita recuerdo mucho lo de la lancha que era un yate, bueno, yate decían ahí, no sé, y un helicóptero. ¿Qué nos platicas de esto? Porque yo creo que es el momento, ¿no? Pues mira, te diré, lamentablemente en política, quien no puede hacer cosas buenas se la pasa atacando a los que sí las estamos haciendo. Entonces, lo del yate, cuando a mí me atacaron el yate, le dije, miren señores, yo tengo, por supuesto que tengo una lancha, cada quien que la llame como quiera, pero ¿cuál es la diferencia? Pero es una lancha, no, a ver, es una lancha para pescar, y la tengo en Puerto Chiapas, y yo, es una de las cosas que comparto con mi familia, el poco tiempo que tengo con ellos, salimos a hacer pesca deportiva, y lo disfrutamos mucho, y lo he hecho desde hace muchos años, desde antes de que fuera yo senador. Entonces, ¿por qué insisto? El que nada teme, nada debe. Y el que nada debe, nada teme. Claro. ¿Ok? Entonces, aquí el punto es, si se van a hacer las preguntas sobre mi patrimonio, que se hagan, las que sea. Y el que quiera, pues efectivamente, yo tengo una lancha, como también tengo una casa, como también he tenido la oportunidad de trabajar por lo que tengo. Y el dinero bien habido no se niega. ¿Sí? Claro. Malo aquellos que toda su vida lo único que han hecho es política y que de repente no tienen cómo justificar ni el coche que traen. Entonces yo creo que aquí hay que entrar a la transparencia, pero de verdad, y a decir las cosas, como decía nuestra amiga, a calzón quitado, ¿sí? Y si le vamos a entrar todos, pues que le entremos, pero si lo que quieren es mostrar a un Melgar deshonesto, un Melgar no transparente, pues les tengo una muy mala noticia, ese no existe, y no existe desde mi padre, porque son los valores que yo aprendí en mi casa.
Y yo hasta el día de hoy tengo la suerte y la fortuna de que tanto mi madre como mi padre tienen vida y nos enseñaron a nosotros una vida correcta de honestidad. Aquí no ha habido otra cosa más que transparencia. Así que yo no estoy preocupado por eso y sé que vendrán muchos más ataques en ese sentido, pero como les digo a la gente, miren, que se preocupen los que deben. Los que no debemos nada no nos vamos a preocupar, nos vamos a ocupar. Fíjate que te satanizaron con una palabra, te hicieron famoso con la palabra pinche. Así es. Que es una expresión que cualquiera lo puede decir. Platícame de ese detalle en Mapastepec. Pues muy sencillo, pues ¿a poco el gasolinazo es para festejar? Pues no. ¿Hubo un aumento en la gasolina? Sí. ¿Es pinche los aumentos? Sí, son pinches. Entonces, ¿por qué no decirle más nosotros los de la costa? Tú sabes que somos muy mal hablados. Pero senador, se te criticó mucho y te lo voy a decir honestamente, porque tú votaste a favor también de esa ley. A ver, lo que pasa es que ahí, Carlos, empecemos por lo mismo. El gasolinazo no tiene nada que ver con la reforma energética. ¿Con qué tiene que ver la gasolina? La gasolina tiene que ver, no, te lo explico como muy sencillo. Por favor. La gasolina son bienes y servicios que el gobierno federal establece sus precios a través de una ley que se llama la ley del IEPS. Esta ley de impuestos especiales es una ley que regula o establece cuáles son los precios de los bienes y servicios que el gobierno da, que va a tener durante un año. Entonces, en diciembre se estableció, y aguas, porque ni siquiera nos dieron la oportunidad de saber que iba a aumentar la gasolina hasta que lo teníamos acá, porque no se dijo cuánto. El gobierno se reservó una banda para decir, bueno, nosotros podemos hacer aumentos de la gasolina. Era el famoso gasolinazo en tiempos del PAN, que cada mes se actualizaba el precio. Ahora, la reforma energética no tiene que ver con el aumento de la gasolina. Eso tiene que ver con una decisión de tipo, yo te diría, de administración del gobierno, de que aumentaron el precio de la gasolina porque ya no tienen para pagar el subsidio que venían y que le daban antes a este producto, como al diésel, como a la gasolina, y obviamente esto lo que hizo que el gobierno, al no tener margen, pues decidió hacer los aumentos en la proporción que los hicieron, pegando obviamente, y eso lo tenemos que reconocer, pues al ingreso familiar, ¿o no? Claro. Por supuesto que sí. Entonces, no es atacar a nadie, es reconocer una realidad y buscar soluciones. Qué bueno que hubo la sensibilidad por parte del gobierno para que el siguiente gasolinazo que estaba anunciado para febrero, el 4 de febrero, finalmente ya no se dio. Y ahorita hemos visto que la gasolina ha estado fluctuando, pues a veces baja un centavo, a veces sube otro centavo, pero cuando menos ya no le peguemos a la economía familiar, porque los salarios no están subiendo y la gasolina pega en el ingreso directo, porque los alimentos suben, porque el transporte sube y le pega a los que menos tienen, porque el que menos tiene no es que tenga que tener coche, pero ese señor se va a tener que transportar a su trabajo. A todos nos afecta definitivamente el tema de la gasolina. Hay muchos comentarios en redes sociales, estamos siendo muy vistos, la verdad nos están viendo demasiada gente. Tenemos por ahí a Jesús Sánchez que te comenta: ¿y por qué no lo has hecho? De tus comentarios que hiciste. Jimena Castañeda, saludos. Jacinto Miguel, bueno, son muchísimos, te los vamos a pasar todos. Carmelita Yayis, Aldo Peña, muchos comentarios en redes sociales, muchos felicitándote, apoyándote, otros preguntándote también algunas cuestiones. Te las vamos a pasar todas. Muy encantado. Y Carlos, te incito, transparencia. Yo no le temo a las preguntas y lo dejo en claro. Yo lo que creo es que si tú estás haciendo las cosas bien, no tienes nada que ocultar, ¿sí? Aquí nadie se queda con el cambio. Aquí simple y sencillamente que pregunten, y yo con mucho gusto y con las pruebas demostraré cada uno de mis dichos. Así de sencillo. Y eso es lo que la gente quiere. La gente quiere honestidad y transparencia. Pero hay una campaña contra tuya. Pues mira, yo lamento, insisto, que a veces la política la lleven a esa reducción, ¿no? En donde hay que atacar al que va bien, hay que atacar al que tiene herramientas para lograr resultados. Y yo lo único que me ocupo es en seguir dando esos resultados. Y por lo tanto, pues las campañas negativas seguirán viniendo. Pero te insisto, o sea, a diferencia de los demás, y los reto, demostremos cada uno su transparencia, que demuestren con los hechos, ¿sí? Y legalmente las cosas. Ya sabemos que esto no se va a acabar, Carlos. Y ahora sí que digo Carlos en plural. Y seguiremos dando la batalla y seguiremos conscientes de que lo importante es cumplir. Lo importante es diferenciarte de los demás por la vía de las cosas positivas. Bueno, los ciudadanos, los chapanecos, queremos ver también representantes
así como tú nos dices, ¿no? Y por eso yo digo, es justo reconocer y justo, ¿no? Y decir, bueno, se hicieron las cosas, se votó, me pude haber equivocado, considero yo que esto no estuvo bien y a lo mejor es lo que está esperando la gente, yo te lo dejo por ahí. A ver, yo te lo Porque puedo mira, decir. perdón, por esto, independientemente de lo que se nos diga, que porque subió el dólar, porque la economía, pues toda la gente tenemos necesidades, como tú dices, de transportarnos, de ahí lo del famoso pinche, pero bueno, habría que decirlo. Que no también tenía nada que ver porque estabas en una reunión de locatarios, ¿no? Y alguien por allá te gritó y no sé, ¿no? Pues mira, lo que tuvo que ver es, siempre no falta quien esté buscando sacarle la raja a cualquier cosa, ¿no? Entonces, como yo lo digo, hay que ocuparnos, ¿no? No preocuparnos, hay que seguir trabajando. Para concluir mi pregunta, lo que nos importa ahorita, senador, es de que si va a haber una propuesta para una candidatura de un gobernador de estado, que sean propuestas aterrizadas, consensuadas con la población. Usted dijo algo correcto, un poquito hablamos de política, pero la política es un instrumento necesario para lograr esos grandes acuerdos. Hay que ver más cuáles son, los partidos tienen que trabajar más en las necesidades de la gente y menos en las necesidades de los candidatos. Entonces, creo que esa parte sería una buena aportación de usted hacia las propuestas que se fueran a hacer. Gracias, Carlos. Coincido con lo que dices y además yo creo en eso. Creo en que precisamente hoy los que aspiremos al día de mañana tener la responsabilidad, tenemos que estar conscientes que los tiempos ya son diferentes, que los tiempos han cambiado. La simple incursión en las redes sociales hoy como un gran canal de comunicación de ida y vuelta nos pone en un tema donde mientras más ahora sí que más importancia le demos a la comunicación, mejor va a ser esto. O sea, hay que hacer las cosas, ahora sí que entendiendo la dimensión que se está haciendo. La gente desconfía, la gente está enojada, la gente ve que no hay empleo, ve que hay poco ingreso. Eso no quiere decir que yo sea pesimista, eso simplemente me hace realista. Y entonces, con ese diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? Como dices tú, cuestiones concretas. Yo aquí te pongo ideas. ¿Por qué? Porque ya me tocará, pero esto es lo que hay que empujar. Las ideas son sencillas, pero es un concepto con una buena ejecución. Y el Chiapas productivo es en lo que yo creo. Hay que poner la economía por delante y la política atrás. ¿Por qué? Porque primero es el qué y luego son los cómo. Y si no ordenamos, aquí el orden se altera. Claro. Fíjate que esto de la politiquería yo creo que es muy importante, tocayo, y ojalá un futuro con otros personajes aquí en Chiapas se toque ese tema. Yo creo que tiene un valor muy agregado, porque así pensamos en Chiapas, hay que reconocer que así pensamos. Pregunto, senador, estamos dentro de una estrategia federal con zonas económicas especiales, pero también una estrategia estatal con el parque agroindustrial y que de alguna manera confunde este tipo de escenario. Platícanos sobre esto, ¿qué es la zona o qué es el parque? ¿Está uno adentro del otro o está afuera o qué cosa es? Mira, el parque agroindustrial es una gran aportación y es una gran idea de este gobierno por precisamente sembrar y además es un parque maravillosamente bien hecho, no se han tenido oportunidad de conocerlo, sí. Está muy bien hecho el parque y la realidad es que vino a dar y a construir la primera semilla. Hoy el parque está considerado dentro del polígono de la zona económica especial, con lo cual, pues ahora sí que es un avance doble. Por un lado, una política estatal acertada está siendo incluida en una política federal y al final el resultado va a ser que son dos activos que van a sumar para atraer más inversión. Y creo que expandiéndolo con los incentivos, dándole todos los beneficios al parque, va a ser un éxito. Esto es obra federal y obra estatal. Es una mezcla de recursos, correcto. ¿Y cuándo se da esta apertura del parque agroindustrial de zonas económicas El decreto, a ver, las zonas económicas como tal están contempladas en una ley que ya fue aprobada, ya fue promulgada. Ley federal. Ley federal. También hay una ley estatal, ¿sí? Que también todo lo que se dispuso a nivel federal fue acogido a nivel estatal. Y también el municipio la tiene reconocido en lo que le toca su participación. O sea, toda la parte legal está alineada. Lo que ahorita viene es el decreto específico para Puerto Chiapas. Este decreto es un decreto que sale del Ejecutivo, donde establece con claridad cuáles van a ser los mecanismos ya para ejecutar, para iniciar los trabajos. Entonces ahí vienen
los incentivos fiscales específicos, los incentivos en tema del IMSS, de innovación tecnológica, todo tipo de apoyo, los apoyos que va a haber en materia de financiamiento, en fin, todo lo que va a contemplar la zona va a venir en ese decreto que va a salir a más tardar a finales del mes de mayo. ¿Esto significa, viene el presidente de la República o cuál? No, el presidente ya vino, como tú sabes, estuvo en septiembre del 2016, si no mal recuerdo, en Puerto Chiapas, para anunciar, y yo creo que ahorita lo que tocará en su momento, pues es simplemente lo que queremos es que ya vengan, pero las empresas, a invertir y que les demos los incentivos, o que los empresarios locales se organicen y los empresarios nacionales de la misma forma para generar ese empleo y esos beneficios que buscamos. ¿Tenemos algunas empresas ya en la lista? Mira, como esto está todavía en el ámbito federal, te soy franco, no me han dicho a mí con qué empresas se están promoviendo. Pero lo que yo tuve la oportunidad la semana pasada de reunirme con el director de las zonas económicas y le propuse que empezara a transparentar y a mandar los mensajes de cómo va la promoción, de a quienes están visitando, de que sumen a las cámaras empresariales locales, que se sume a todo, a las universidades, a los institutos de educación superior, para que todo el mundo se involucre en este gran proyecto que es de todos los chapanecos. Pues entonces no te vemos tan moreno, será por el sol, ¿no? Entonces, bueno, aún tenemos ya poco tiempo para cerrar este programa. Hay muchísimas preguntas, pero todas se inclinan precisamente a la política electoral. Sí, tiene que ver con qué partido te ves en el 2018. Fíjate, yo tengo una lista aquí de nombres que lo ha manejado en la prensa, senador. Roberto Albores Gleason del PRI, los aspirantes. Roberto Albores Gleason del PRI, Luis Armando Melgar del Partido Verde, Rutilio Escandón del PRD y amigo de AMLO, ahora lo ubican en Morena también. Zoé Robledo estuvo en el PRD, se fue a Morena, lo ubican en Morena también. Paco Rojas en el PAN, va solo. José Antonio Aguilar Borregas en el PRI, Eduardo Ramírez en el Partido Verde. Y bueno, dos personajes por ahí, Fernando Castellanos y Jaime Barr. Son los únicos que yo tengo registrado. Existe el Potro, el Cañero, el Cara de Vaca, eso yo no los meto. El Morado, eso no los incluyo. Yo voy a los nombres que verdaderamente deben tener un sello de seriedad, porque también un nuevo gobierno debe ser sí te vamos serio. A ver en el 2018, eso sí es un hecho. Pues mira, si Dios me da vida, con ellos. Si Dios me da vida, estaré en esa boleta con todo mi corazón, con toda mi responsabilidad para cumplir la Chiapas. Eso es algo importante. ¿Tú aceptarías, senador? Digo, porque van a haber aquí unos 2 o 3 en el handicap del Chiapas de 2018, en el arrancadero, como se dice bien en el hipótesis. ¿Aceptarías? Porque lo van a hacer, vas a tener muchas propuestas de esto aquí en el estado de Chiapas, que es el famoso debate. Por supuesto. ¿Ya? A ver, para mí el debate es fundamental en una campaña. Claro. Cada candidato en la campaña que sea, llámese Chiapas, llámese Coahuila, llámese donde sea, país, en el nivel que sea, está obligado a debatir sus ideas. Está obligado a decir en qué cree y qué quiere hacer y cuáles son realmente sus aspiraciones y sus compromisos, y hablar de su vida, transparentar su vida. Así que yo no creo que deba haber un debate. Yo creo que debe haber 1, 2, 3 debates, los que sean necesarios, estatales, regionales, solamente con una cosa, que sean constructivos, que se procure que sean debates enfocados a las ideas, ¿sí? Y no al combate furtivo que no le lleva a nadie. A la mala política. Es correcto. Sí, estamos de acuerdo. Ya Chiapas está harto de eso, de que se anden diciendo, hay muchas cosas por hacer por Chiapas, ¿no? Yo creo que y a veces contribuimos los medios de comunicación también, tocayo, somos parte también de esta... Claro. Pero claro, hay de todo. Bueno, para cerrar este programa, últimos comentarios. Pues yo no sé cuántos minutos nos faltan todavía. Nos quedan 3 minutitos todavía, 3 minutos. Entonces yo creo que... Pues el suspirante, ¿no? Mira, yo tengo la plena seguridad, sin necesidad de ver las preguntas, yo creo que el 80% es electorera las preguntas. Sí, y tienen el derecho. El fenómeno en Chiapas fue que se aceleró todo. Se aceleró y está acelerado. En el sexenio pasado fue lo mismo. Ahorita las cosas están cambiando, la gente está participando más. Este es muy importante, el concepto de ciudadanía. Para ti, ¿qué es el concepto de ciudadanía? Rápidamente ya. Para mí la ciudadanía es participación. O sea, por ejemplo, a ver, la ciudadanía debe de participar en la administración de los hospitales, debe de participar
en la Procuración de Justicia. ¿En qué sentido? Deben de ser órganos consultivos permanentes. O sea, al final de cuentas, para mí, el jefe de los funcionarios públicos es la gente, la ciudadanía. Ellos son nuestra gente, nuestros jefes. Es la gente a la que tenemos que rendirle cuentas. Entonces, mientras más ciudadanices y menos politices, mejores resultados vas a dar. O sea, si ahí me dicen, a ver, ¿a quién le debe de rendir cuentas el secretario de Economía? A los empresarios para los que trabajan. ¿A quién le debe de rendir cuentas el secretario de Salud? A los usuarios del servicio de salud. Entonces, cada hospital debe tener un patronato y ellos son los que deben de vigilar que hayan medicinas, que los médicos estén bien preparados, que la gente se le atienda bien, que los hospitales estén limpios. Si cada hospital tuviera un patronato, entonces sería mucho más sencillo para el secretario de Salud. O Contralorías Sociales también. Pero la Contraloría se mete a los temas... Contraloría Social Ciudadana. Ah, sí. O sea, sí, yo le llamo patronato, pero bueno, puede ser una Contraloría. Lo que se trata es de involucrar a los ciudadanos beneficiarios y ahora sí que usuarios, aquellos también sean parte del servicio y de la responsabilidad. Una conciencia, ¿no? Es conciencia cívica, por como supuesto. en Estados Unidos. De que pero en todas las áreas de gobierno. Cabe en la ciudadanización, para mí, cabe en todos lados. No debe haber espacios cerrados. Al contrario, hagamos a los ciudadanos parte de... Y con esto, créanme que avanzaríamos mucho. ¿Nos prometes algo? Sin duda. El día cuando ya estén las elecciones, cuando estén ya los candidatos, los caballos en el arrancadero, pues los vamos a invitar a este programa. Me parece muy buena idea. Nada más, ahora yo les pido otra cosa. A ver. Que no tenga que ser hasta allá. Invítenme más antes de eso. Yo creo que hay muchas cosas que podemos seguir compartiendo con la gente. No, y que vale mucho la pena. Muchísimas y a mí me gustaría, además de felicitarlos por este gran ejercicio de prensa digital que hacen, que además es muy importante porque las redes no solamente es un área de comunicación, también es un área de responsabilidad. Es una responsabilidad decir las cosas bien, es una responsabilidad que esto sirva para construir sociedad. Hay que construir más sociedad, hay que tener menos gobierno, hay que tener más administración y hay que hacer menos política. Hay que enfocar a la economía, que ahí están los resultados que la gente quiere. Eso es lo que Melgar cree. Pues muchísimas gracias, de verdad, senador, de veras, muchas gracias. Fue un programa muy visto, muchos comentarios, los vamos a pasar todos. Y pues, muchísimas gracias, Carloseta, muchísimas gracias por estar aquí como siempre. Carlos Fabre, estos son los Suspirantes, donde siempre estamos haciendo que usted tenga la mejor opinión, que es la más importante. Muchas gracias. Gracias.